Hilos importantes alrededor de nosotros. La radiación de Astarte, parte 2. Ya hemos mencionado a Astarte, el planeta luminoso en las cercanías de la Tierra en varios contextos. Sin embargo, fue solo lo muy básico lo que se pudo aproximar a partir del maravilloso tejido del tipo esencial y espiritual que está conectado con esta brillante estrella en el cielo. Astarte es el planeta que, entre otras cosas, tiene la clave para una experiencia renovada y pura de relaciones llenas de espiritualidad entre las razas masculinas y femeninas aquí en la Tierra. Su papel es muy importante ante todo para el buen funcionamiento de la feminidad terrenal, porque es para ella que Astarte medía importantes corrientes de radiación de ayuda desde las alturas de la creación. Para que todo pueda ser entendido por la administración y no haya impresiones en la medida que estos hilos descienden a través de los niveles de la gran obra de la creación, es bueno recordar una vez más la secuencia de tejer estos hilos. Su origen pertenece a los niveles mismos de la creación primordial, a los niveles del más alto servicio de pura devoción a la luz, al Grial. Necesitamos buscar estos niveles en lo alto de los lugares donde los primeros niveles individuales penetraron por la luz más fuerte que se extendió debajo del poderoso y brillante castillo del Grial. En estos niveles de devoción, el ser primordial y el servicio espiritual, hay islas como diamantes que se extienden hacia los mundos del más allá y ofrecen espacio para innumerables seres sujetos a Parsifal, el rey del Santo Grial, en la vibración más pura del servicio fiel a la luz y a Dios. Aquí, en los dichosos jardines de la isla de los lirios, encontramos un templo donde, entre otros, la sirvienta Astarte ha estado tejiendo fielmente desde el principio. Ella es una de las muchas sirvientes de este maravilloso lugar donde las más puras corrientes de luz enviadas desde Irmingard son hilados y moldeadas en ferviente oración por los siguientes niveles de la obra de la creación. Para este servicio, Astarte tiene a su mano innumerables representantes de ayudantes virtuosas que participan en tejer la radiación de ayuda hacia los siguientes niveles en los mundos espirituales de la obra de la creación. En su fiel servicio, estas doncellas primordiales se inclinan hacia los lugares donde se ha permitido que se formen un poco más abajo otros lugares virginales puros para el anclaje de las corrientes de radiación que siempre tienen la intención de fortalecer ese nivel de vida de luz. Así, un rayo brillante de pureza resplandeciente descendió a los niveles espirituales muy debajo de los niveles primordiales, pero aún dentro del mundo espiritual de los espíritus puros creados y evolucionados. Se ancló silenciosamente en la cima de una de las alturas aquí, para traer aquí en su resplandor el mensaje de la luz más pura que reside en la cima de la creación en los pasillos del Grial. Junto con este anclaje del rayo, la fuerza de voluntad de las sirvientes trabajadoras formó inmediatamente después el templo con jardines perteneciente al servicio puro de la feminidad, abriéndose en su fidelidad a los rayos de pureza de Irmingard. El sirviente más alto en este templo es un ser femenino puramente espiritual que surgió junto con los salones del templo y en quien está completamente incrustado
el rayo del sirviente espiritual primordial Astarte. Se puede describir que ella tomó conciencia como la voluntad viva de la corriente primordial enviada desde arriba, la cual se fusionó con el lugar de los niveles espirituales para dar a luz y formar el receptáculo de la manifestación virginalmente hermosa del nuevo sirviente, en el que el rayo descendente de la fuerza espiritual primordial de Astarte se ancló por completo. Así, desde el comienzo de la creación de estos niveles de las especies espirituales, habitan en el templo de la pureza aquí, en el receptáculo espiritual del sirviente, quien es el espejo espiritual de Astarte en la casa espiritual primordial. El rayo de Astarte está incrustado permanentemente en este hermoso espíritu sirviente, creando una conexión directa para cumplir con su fiel servicio. Y Astarte, operando en el espiritual inferior, vuelve a emitir una radiación auxiliadora y fortalecedora a toda la feminidad, pugnando por el cumplimiento puro de su tarea, en la que se manifiesta plenamente la unión con la pureza de Irmingard en el Grial. De ella, entre otras bendiciones, que de nuevo a través de las multitudes de siervas puras en su entera devoción al servicio, se derraman en los jardines cerca del templo blanco resplandeciente, este resplandor que desciende y afecta la vida que está aún más abajo, debajo de todo lo espiritual en la creación. El resplandor también se extiende a los niveles del ser, que está a su servicio por encima de todas las materias en el tejer posterior de la creación. Una parte de la radiación pura es conducida a estos lugares de influencia de todo ser, destinada a la obra posterior de la creación, cuando, como un corriente auxiliar, se une por encima del Valhalla con la radiación de fuerza que desciende directamente del Mercurio primordial. Hay algo vivo y refrescante creativo en esta conexión. Es precisamente el elemento de la feminidad el que desciende a los espacios de Valhalla para unirse con la radiación creativa que dio origen al sirviente supremo del Valhalla, que es Herferide. Herferide se sitúa bajo el rayo de Mercurio, pues su origen es de tipo puramente esencial, y por ella lleva también en sí una conexión con la acción esencial femenina en la creación primigenia, donde encontraríamos una multitud de doncellas en que tejen para las radiaciones de fortalecimiento de las materias de su origen puramente esencial. Por encima del nivel del Valhalla, el resplandor de Astarte se une a su especie esencial. Esta radiación entra en el interior de Herferide porque lo esencial en la obra posterior de la creación trabaja aquí para el espíritu humano, que aquí se deja desarrollar, y así lo esencial más alto necesita conocer la parte de vibraciones del servicio en que se encuentra la pureza fiel de la feminidad que se despliega en la comunión espiritual. Esto es para que incluso el tejido de algunas de las sirvientes del ser puede llevar vibraciones de ayuda de pureza para el tipo espiritual humano de feminidad en la obra posterior de la creación. Esta corriente ayuda a hacer vibrar al mismo tiempo una partícula de la esencia espiritual superior que se encuentra en toda mujer pura, que es precisamente lo que la distingue del hombre, pues gracias a esta esencia espiritual se le permite abrirse más a las corrientes de lo alto como parte receptora de la especie espiritual humana.
En esta apertura se esconde la fuerza que permite a la mujer en su pura sintonía desarrollar una vibración de más fina sensibilidad y receptividad para conocer aquello que pertenece a la luz y pura acción. Y para el sostén de esa parte espiritualmente esencial en la mujer, se combinó el resplandor de Astarte espiritual con la esencia de Jeféride, cuyo origen está en la esencia. Al mismo tiempo, esta radiación fue impresa a través de las Jeférides en aquellas ayudantes esenciales que, a través de su actividad en algún tipo de servicio, conectan más estrechamente con la mujer terrenal en su género humano espiritual. Solo las Jeféridas se hicieron conscientes de estos sirvientes elevadas y esenciales. Así encontramos esta radiación siempre bajo la influencia de Hestia, Afrodita y en parte también de Hateine, que surgió a través de Jeféride, de la cual la radiación saliente se dividió en grados y divisiones adicionales. Ellas, como las otras doncellas, son en cierto sentido las hijas de Jeféride. Sin embargo, es necesario percibirlo más como una consecuencia natural de la radiación divisoria, en la que siempre permanece una parte de la personalidad de lo que está más alto. Jeféride está en su conciencia esencialmente devota de que podía separarse de la radiación de la corriente descendente de Mercurio, a la que se unió precisamente para ella la radiación de Astarte, que suavizó esta radiación y le dio la expresión de algo más alto que el comienzo en Odionar. Incluso en aquellas sirvientes que surgieron de la voluntad de las Jeféridas, hay una radiación que se separó de ella y se le unió algo de otro exterior de otras sirvientes que estaban sobre ellas. Es una imagen que habrá que describir aún más porque en ella está la base de toda la creación de luz en la obra de la creación. Solo es necesario observar la corriente de fuerza radiante que se divide y separa y al mismo tiempo en ciertas etapas se repone con otras partes de la radiación, y esto entonces de la expresión y la personalidad del sirviente que es traído a la conciencia en esto. Esto es lo que sucede con lo esencial en todas las partes y divisiones de la creación. Lo espiritual también sigue caminos de escisión y separación, pero conserva una cierta totalidad dentro de sí misma que solo se debilita hacia abajo y empobrece en cierta dirección. Puede decirse que nada está unido y ensamblado como en el caso de lo esencial, aunque incluso en el caso del desarrollo de lo espiritual en sus diversas etapas en la creación, las peculiaridades integrales se ensamblan entre sí y luego se manifiestan como un fomentar el enriquecimiento y la mejora de las especies y los individuos. Sin embargo, siempre podemos hablar más bien de estar influenciados por una inspiración de un tipo superior. En el caso de lo esencial, la imagen de radiación que se separa y se repliega se corresponde más estrechamente, cuanto incluso en este caso de arriba abajo. Se trata siempre de un debilitamiento de la fuerza de la radiación y de un cierto empobrecimiento de expresión, al igual que en el caso de la especie espiritual. Pero volvamos a las doncellas del Valhalla que operan desde Jeféride. Estos servidores del Valhalla llevan en sí mismo el apoyo de la pureza de la feminidad y en su acción también trae inmediatamente corrientes fortalecedores de gracia y pureza casta que, gracias a su influencia, fluyen como un tipo de radiación de ayuda y apoyo cerca de la mujer.
Por lo tanto, es una acción esencial y, sin embargo, incluso en esto puramente esencial hay una parte de radiación que fortalece la pureza en relación con Astarte. Así, si miramos el encaste de todos los hilos de ayuda que descienden desde las alturas de la creación a la mujer terrenal, encontramos solo una maravillosa sabiduría que lo guía todo y así da a la mujer terrenal en cada lugar un gran apoyo para unirse con las corrientes puras en el camino a través de la obra posterior de la creación. En relación con el resplandor de la pureza de Astarte, tenemos aquí a Hestia, quien fomenta así una pura, pero también estricta realización de la felicidad doméstica, donde una mujer puede ser literalmente una reina, con quien nada se compara y puede influir en muchos eventos al mismo tiempo. A través de la radiación elevada y benditamente anclada del hogar, la mujer puede, con su sintonía y apoyo puro, fortalecer al hombre en su acción en el frente externo al trabajo con la materia. Justo al lado de Hestia encontramos a Afrodita, que teje hilos que inspiran el amor entre un hombre y una mujer, y al mismo tiempo los de su especie animan a las mujeres a conseguir que todo amor naciente entre dos personas cercanas se forme sobre la base de los sentimientos más puros, que incluyen la vergüenza virginal y la delicadeza emocional, que llamamos manifestaciones del encanto de una mujer pura. Avanzando un poco más, Hateine lleva a la mujer terrenal el coraje y la fuerza para mantener estos ideales puros dentro de sí misma en todas las circunstancias, incluso si esto debe conducir a una gran superación y lucha con toda la bajeza e impureza que ataca desde afuera a través de la baja voluntad de espíritus feos y sus influencias. Estas tres sirvientes pueden entenderse básicamente como conectadas con la radiación de Astarte y, por lo tanto, en cierta medida con Irmingard, porque se traducen en su tipo de acción como apoyo para el desarrollo y protección de la pureza, que pertenece principalmente a la vida de toda mujer terrenal con su temblor. Así, el planeta Astarte conecta la radiación que conduce a la mujer terrenal y al mismo tiempo es de nuevo una cierta extensión que ayuda aún más a la acción antes mencionada de los sirvientes esenciales que se inclinan desde las alturas de Valhalla hacia la materialidad gruesa del universo local. Ella está entonces más fuertemente conectada a esta radiación de Afrodita, porque, como ya hemos descrito, ella siempre desea llevar su tipo de acción de ayuda en la unión del hombre y la mujer al suelo de la vibración más noble y pura que la gente puede desarrollar dentro de sí mismos en este asunto. Por lo tanto, su radiación al acercarse al mundo terrenal de las personas siempre sintoniza con la radiación homogénea que desciende a la feminidad terrenal desde el asiento espiritual de Astarte. Y esta unión tiene lugar, entre otras cosas, en el lugar del planeta Astarte, donde la nueva radiación sutil de Afrodita se teje entonces bajo el efecto de la radiación intensificada de las especies espirituales de Astarte. Esto cambiará entonces fundamentalmente la radiación que en un tipo diferente de acción se dirige desde Afrodita al arco iris terrenal puramente esencial en el reino animal. Que contenga algo permanente edificante incluso para la misma Afrodita es comprensible, porque ella siempre se baña en estos rayos fortalecidos en los que encuentra algo extraordinario para ella, porque es una radiación que la supera en cierto modo. Es por eso que la feminidad terrenal es muchas veces culpable de ensortecer por completo su percepción de las corrientes puras de
Astarte, porque también debilitó las benditas corrientes de la luz para la misma Afrodita, a quien se le permitió saber esto durante los primeros tiempos de la feminidad más pura, al comienzo de la humanidad en la tierra. Con su propia hermosura siempre se regocijaba cuando su resplandor auxiliador y sustentador se dejaba acercar a la voluntad pura de aquella mujer que, por su unión con Astarte, llevaba ya en sí un cierto cerco de un círculo protector de pureza para todo lo que se le acercaba en el mundo terrenal. Afrodita siempre percibe cómo su tejido de sostén se ancla en la mujer y luego se irradia desde ella hacia el hombre para encender la chispa del amor. Si una mujer está dentro del círculo protector de la pureza, entonces este resplandor que ella irradia en su vitalidad y esplendor puede estar lleno de un cierto tono rosado que se une al círculo protector blanco puro. Estos dos círculos blancos y rosa envuelven entonces a la mujer en su radiación como un estado de ánimo edificante que la afecta y a través del cual todo su cuerpo astral vibra al mismo tiempo. Sin embargo, si la radiación protectora de pureza circundante que se expresa con la luz blanca no está suficientemente representada alrededor de la mujer, entonces en la conexión de las corrientes de Afrodita hay una coloración cada vez más fuerte del tono rojo que penetra hasta el impulso a tal punto donde salen rayos que son dirigidos hacia el exterior sin protección y por lo tanto cualquier hombre que se deje irritar por este tipo de radiación puede sintonizar con ellos. En el primer caso, el anillo protector de pureza actúa como un refinador de esos tonos rojos de radiación, afinándolos a un grado más ligero para que alcanzan nuevamente la radiación igualmente pura y refinada de la contraparte iluminada del hombre. Afrodita concede su radiación a toda mujer madura virgen en la que ha maturado todo lo necesario para el posible engorde de la descendencia. Ella no puede dejar de unir su resplandor porque es su tarea la que cumple y la que la une en su servicio en Valhalla. En virtud de su servicio, Afrodita es una experta en esos asuntos y por lo tanto ya puede ver de antemano en qué dirección se desarrollará todo más probable. El dolor la llena por dentro cuando sospecha que su radiación fortalecedora conducirá a una terrenalidad en alguna mujer joven recién maturada que se manifiesta cada vez con más fuerza y no pocas veces lleva al azote del instinto, en el que todo lo espiritual en mujeres y hombres es luego reducido al nivel del animal, una radiación que permanece siempre natural en su plano esencial por sí misma. Sin embargo, el tipo espiritual siempre debe ser capaz de elevar este impulso y agregarle la más alta belleza del amor puro que se refleja en todo lo que une a las dos personas en todos sus momentos compartidos que se les permita experimentar. Experimentar la belleza en todo lo que rodea a dos personas y que se les permite experimentar juntas es lo que se eleva por encima de la pulsión puramente esencial que se manifiesta en los animales y literalmente dirige sus sentimientos hacia los cielos. La quema de lo esencial con pura radiación espiritual es lo que siempre debe convertirse en un signo de la presencia del anclaje edificante de la pureza tanto en la mujer como en el hombre. Bajo esta radiación, todo lo que puede llamarse pura conexión en el amor está en protección.
El resplandor que se entreteje sabiamente en la pureza descendente de Astarte y el resplandor adjunto de Afrodita es entonces el requisito previo para el cumplimiento del camino que fue predestinado para el mundo terrenal de los hombres por el Creador, como el cumplimiento adecuado de la ley de la vida y su mantenimiento permanente en la raza humana. En la radiación del planeta Astarte, todo esto está permanentemente preparado y las corrientes de radiación que se encuentran aquí permiten que la feminidad terrenal se eleve cada vez más alto. Las más grandes obras de florecimiento terrenal en el arte están ocultas en el resplandor del planeta Astarte, pues ella es y será siempre la inspiración para el florecimiento supremo de los espíritus humanos en la materia gruesa, quienes en plenitud espiritual pueden reflejar para sus acciones las altas vibraciones de puro amor. El resplandor de este planeta conduce a la formación de la belleza del más alto tipo artístico, porque en su resplandor se esconde el ascenso a las alturas celestiales para jóvenes y adultos por igual, en su búsqueda del ideal de vida bajo la influencia del amor puro mutuo. La ascensión y el vuelo a la vida están contenidos en el influjo de fuerza del planeta Astarte, pues su conexión de lo terrenal refrescante con la búsqueda espiritual de las vibraciones más elevadas de los cielos es un vínculo que constantemente trae aquí a las materias la oportunidad de ser usado por terrícolas. Esta radiación guía las manos de los artistas y en la búsqueda del ideal de la belleza pura puede inspirar obras supremas estremecidas en la bendición de todo lo esencial y espiritual que puede descender a la tierra en su prefiguración para todos aquellos que se animan por puro amor. Solo una cosa puede superar estas cumbres del arte provocadas por el amor y es la devoción total al servicio del Creador. Esta entrega total al servicio del Creador puede entonces superar las obras antes mencionadas creadas a partir de la bendición del amor, pues en su ascensión a las alturas de los mundos espirituales, tal espíritu humano abierto a la luz puede entonces conectarse con inspiraciones que vibran plenamente en armonía con el más alto servicio consciente en la creación. Es el comienzo del servicio de la luz, el servicio del fiel cumplimiento de la más alta armonía en la creación. El deseo de luz encuentra muchos caminos que están preparados aquí en la tierra para los espíritus humanos. Solo depende de cada persona individual qué camino elige al escuchar su ser interior. Si la pureza y la fuerza interior de la elevación espiritual se conservan en él como la base de todo, cualquier camino que elija aquí en la tierra lo llevará gradualmente de forma natural a los niveles luminosos del hogar espiritual.